Buenas tardes, maestra y compañeros. Les venimos a presentar nuestro sociodrama, que nuestro tema es la Primera Guerra Mundial. Ellos son mis compañeros que ahorita se presentarán. Yo soy Carlos y represento al historiador y político. Mi función es guiar al público a través de los hechos históricos de la Primera Guerra Mundial, en especial el ámbito político, social y económico del tema. Yo soy el civil francés y represento al pueblo en la escasez de comida y en los momentos de guerra. Yo soy el soldado británico y represento el dolor que sufrieron la alianza al combatir a los alemanes. Yo soy Alejandro Guevara Rojas y represento al soldado alemán y les mostraré cómo sufrimos los soldados en ese tiempo. Yo soy Jocelina Mayrani Moreno Zúñiga, soy la narradora, soy la que dice las escenas y proporciona información clave para darle coherencia y claridad a la historia. Yo soy Rocío, representaré a una enfermera. Mi labor en este sociodrama será mostrar la atención a los heridos y el como problema que tuvieron las personas que tuvieron que ayudar a los enemigos de ambos bandos. Personajes del sociodrama y cada uno mostrará cada perspectiva de la Primera Guerra Mundial, viendo de cada personaje que les tocó y viéndolo de diferentes puntos de vista. Soy el político historiador, observador de la historia. He estudiado cómo el mundo cambió entre 1914 y 1918, cuando Europa pasó de la esperanza al horror. En aquel entonces las naciones creían en el progreso, en la ciencia, en el poder, pero bajo esa apariencia de modernidad se escondían tensiones políticas, rivalidades económicas y heridas sociales que tarde o temprano estallarían. La Primera Guerra Mundial no comenzó solo con el asesinato de un archiduque, sino con años de alianzas secretas, de carreras armamentistas y de miedo al enemigo. Yo estaré aquí para explicar lo que sucede detrás de los disparos, los intereses, las decisiones y cómo los pueblos pagaron el precio de la ambición de unos pocos. Soy un soldado alemán, parte del ejército de Kaiser Guillermo II. Cuando la guerra comenzó, mi país estaba lleno de entusiasmo. Nos dijeron que seríamos invencibles, que defenderíamos el honor de Alemania y que volveríamos a casa victoriosos en pocos meses. Pero enfrente fue distinto. En las trincheras de Francia descubrimos el verdadero rostro de la guerra. Barro, hambre, frío y miedo constante. Cada día escuchábamos los cañones sin descanso. Muchos creíamos luchar por nuestra patria. Con el tiempo entendimos que luchamos por sobrevivir. A través de mí conocerán la vida del soldado común, el que deja su hogar, sus sueños y su juventud por una guerra que no comprende del todo. Soy un soldado británico, venido de Londres, del otro lado del canal. Al principio la guerra parecía una aventura. Todos querían enlistarse, jóvenes llenos de orgullo, con la idea de defender la libertad y detener al imperio alemán. Pero cuando llegamos al frente occidental, nos dimos cuenta de que no había héroes, solo hombres atrapados entre el barro y el fuego. Dormíamos con el sonido de las bombas, escribíamos cartas que quizás nunca serían leídas. Mi papel en esta historia será mostrar cómo la guerra nos distingue entre buenos y malos. En el fondo, todos éramos iguales, soldados obedeciendo órdenes, soñando con regresar a casa. Soy un civil francés, no tengo armas ni uniforme, pero también fui parte de la guerra. Cuando los ejércitos chocaron en mi país, nuestra vida cambió para siempre. Las calles que antes estaban llenas de vida se llenaron de escombros, los campos quedaron vacíos y el miedo se volvió una costumbre. Vi marcharse a mis amigos, a mis vecinos y a mis hijos. Algunos nunca regresaron. A través de mis ojos conocerán lo que vivió la población, el hambre, la pérdida, el esfuerzo por mantener la esperanza. La guerra no solo se libra en los frentes, también en los corazones de quienes esperan noticias. Soy enfermera, no empuñé un fusil, pero estuve en los campos de batalla, entre el dolor y la desesperación. Cada día veía llegar trenes llenos de heridos. Algunos aún respiraban y otros ya no. Aprendí a mantener la calma entre gritos y la sangre, a vendar heridas que a veces no eran solo del cuerpo, sino del alma. Vi a hombres de distintos bandos morir en la misma camilla, y entendí que el sufrimiento no tiene nacionalidad. En esta historia representaré la humanidad que sobrevivió entre la barbarie. Mi voz es la de quienes aún en la oscuridad decidieron no perder la compasión. Cada uno de ellos es un rostro de la guerra. Políticos, soldados, civiles, enfermeras. Todos fueron parte de un mismo conflicto que cambió el curso de la humanidad. A través de sus voces entenderemos que la Primera Guerra Mundial no fue solo una lucha de naciones, sino una tragedia humana compartida. Aquí comienza nuestra historia. La Primera Guerra Mundial se desarrolló de 1914 a 1918. Se caracterizó por tener tensiones políticas, rivalidades imperialistas, mientras que el gobierno reforzaba alianzas
que iban a arrastrar con todo el continente. Europa estaba dividida en alianzas militares. Eran dos alianzas, la Triple Entente, que estaba dividida entre Rusia, Francia y Reino Unido, y la Triple Alianza, que estaba dividida entre Alemania, Austria, Hungría e Italia. Entre los países había desconfianza, miedo y preocupación. Eso en lo político. Y en lo económico se peleaban por cosas sobre los mercados, peleaban por recursos y armamento. 3. Todos hablan de guerra. Alemania y Austria solo buscan un pretexto. Todos los países buscan un pretexto. Si sigue así, ¿qué destino nos esperará? Este pretexto llegó el 28 de junio de 1914, cuando fue asesinado el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Culparon a Serbia y toda Europa encendió. Los imperios se movilizaron y así empezó la Primera Guerra Mundial. Como acabamos de ver, Europa estaba al borde de una guerra masiva. Los países se dividían en alianzas militares. La Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza con Alemania, Austria, Hungría e Italia. El nacionalismo, la competencia imperial y los conflictos económicos aumentaban la tensión. Cada país buscaba demostrar su poder y proteger sus intereses. Esa pequeña chispa que todos temían llegó el 28 de junio de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Este evento provocó la movilización rápida de los ejércitos, y en pocas semanas Europa estaba envuelta en un conflicto total. Como vimos en la escena, la guerra no solo sería militar, también afectaría la política, la economía y la vida de millones de personas en todo el continente. Alemania debe de atacar primero, si esperamos nos rodearán. El Reino Unido debe atacar. Si Alemania invade Bélgica, iremos a la guerra. Una carrera por el poder, pero también hubo problemas económicos. Las potencias querían mover los mercados y el imperialismo los empujó al conflicto. Las batallas Marne y Tannenberg demostraron que no serían guerras cortas. Las festividades entre familias como la tregua, Navidad, demostraron que había rivalidades entre diferentes bandos. Cada día llegan más hombres, algunos ni siquiera pueden hablar del horror que han visto. Con los hospitales nunca se sabe, cada día llegaban más y más heridos, algunos con heridas que ni siquiera se podían sanar del dolor. El dolor era tanto que a pesar de las heridas físicas tenían aún más heridas emocionales y mentales por el dolor que habían vivido en la guerra. En la escena que acabamos de presenciar, Alemania atacaba y el Reino Unido prometía intervenir si Bélgica era invadida. Las primeras batallas, como la del Marne y Tannenberg, mostraron que la guerra no sería rápida ni sencilla. Millones de soldados marchaban, pensando que representarían pronto, pero pronto descubrieron que las trincheras, la artillería moderna y el gas transformarían el conflicto en un verdadero infierno. La vida civil también se vio afectada de inmediato. Escasez de alimentos, cierres de fábricas y temor constante. La propaganda se convirtió en una herramienta clave. Los gobiernos motivaban a la población a apoyar a la guerra y a odiar al enemigo, lo que aumentó la tensión social y política. Además, la guerra comenzó a cambiar la economía global. Los países tenían que movilizar recursos, materias primas y mano de obra, dejando claro que esta no sería una guerra limitada, sino total. Como vimos, desde el primer momento, la Primera Guerra Mundial mostró que ningún país sería un espectador y que la guerra afectaría a todos los niveles de la sociedad. No tenemos hambre ni comida, solo tenemos órdenes de resistir. El vago nos llega a la Florida. Dicen que es una guerra moderna, pero lo único que veo es muerte y gas mostaza. Como observamos, las trincheras se convirtieron en lugares de sufrimiento extremo. Los soldados vivían en barro, frío y humedad, enfrentando gases tóxicos, artillería pesada y enfermedades que se propagaban rápidamente. Las batallas de Verdun y Somme dejaron millones de bajas, muchas veces por apenas unos metros de terreno. La vida diaria era insoportable, hambres, ratas, infecciones y agotamiento psicológico constante. Los civiles también sufrían, ciudades destruidas, desplazamiento de familias y miedo constante, un terror completamente. Esta etapa de la guerra nos muestra cómo la Primera Guerra Mundial no solo afectó a los soldados, sino a toda la sociedad europea. Además, surgieron cambios sociales importantes, mujeres trabajando en fábricas y hospitales, desplazados buscando refugio y nuevas formas de comunicación para mantener informada a la población. La guerra industrializada demostró que la tecnología podía amplificar el sufrimiento humano, y cada decisión militar tenía consecuencias directas sobre millones de vidas. Como recapitulamos,
Esa fase dejó lecciones de resistencia, cooperación y humanidad que aún recordamos hoy. Cada día tenemos más heridos. La presión y el sufrimiento son horribles, pero salvar vidas es lo importante. Políticamente fue una carrera hacia el poder. Económicamente, los alimentos, los recursos, el armamento fue una clave porque desaparecieron y fue una vida difícil para los civiles. Y socialmente, millones de jóvenes, muchísimos jóvenes, fueron hacia el frente de la guerra, obligándolos a participar. No hay pan ni carbón, todo se va al frente, ya no tenemos recursos, por favor, que ya acabe esta guerra. Las batallas Somme y Verdún fueron las más sangrientas. La guerra involucraba a toda la sociedad. Políticamente no les importaba nada al gobierno, gastaban todo en armamentos, eso afectaba a los civiles que pasaban hambre, pasaban problemas económicos, ya que en la economía la escasez influyó mucho debido al gasto hacia los armamentos para la guerra. Ya casi no tenemos hombres, solo el soldado nos dice que resista, pero ya no puedo más. Son refuerzos americanos, tal vez la guerra por fin termine. Las mujeres trabajamos en fábricas y hospitales, atendiendo heridos y manteniendo la sociedad en funcionamiento. Tengo hambre, miedo constante, ya no sé qué hacer, por favor, que ya acabe esta guerra, quiero una solución inmediata. Rusia se retiró de la guerra tras la revolución, mientras Estados Unidos se preparaba para entrar. Como vimos en la escena, la guerra prolongada comenzó a afectar profundamente la economía y la vida cotidiana de todos los países en conflicto. Los recursos se destinaron casi por completo al frente de batalla, lo que provocó escasez de alimentos, aumentos de precios y dificultades para la población civil. Las fábricas y las industrias se enfocaron en producir armas, uniformes y equipamiento militar, dejando en segundo plano la producción de bienes de consumo. Mientras tanto, las mujeres comenzaron a asumir roles que antes eran exclusivos de los hombres. Trabajaban en fábricas, hospitales y servicios de apoyo logístico. Esto marcó un cambio social importante y dejó lecciones sobre igualdad de género que perduraron después de la guerra. Los soldados ya fatigados seguían enfrentando condiciones extremas en las trincheras, y el desgaste físico y emocional se reflejaba también en la moral de la población. La guerra afectaba a todos los niveles de la sociedad, desde la política, con gobiernos movilizando recursos y controlando información, hasta la economía, con inflación y racionamiento de alimentos, y la vida social, con familias separadas y comunidades en tensión. Como recapitulamos, esta fase nos muestra que la Primera Guerra Mundial no era solo un enfrentamiento militar, sino un conflicto que transformaba la estructura de la sociedad, la economía y la política en todos los países involucrados. La combinación de agotamiento, escasez y constantes bajas hacía que cada día de guerra fuera más duro, pero también preparaba el terreno para cambios decisivos que veríamos en 1917. La entrada de Estados Unidos lo cambió todo. Nuevas situaciones, más problemas, más refuerzos, más soldados que combatían la guerra. Esto era difícil para los civiles, ya que, como lo repetimos varias veces, esto los hacía perjudicar. Tenían hambre, pasaban miedo, preocupación, no lo podían creer. Mientras más pasaba el tiempo, más crecía esta guerra. Esto es inaudito. El mundo entero estaba destrozado, mientras que la guerra demostraba su impacto total con la sociedad y la economía. En la escena anterior vimos cómo la guerra comenzaba a cambiar con la entrada de nuevos actores en el conflicto. En Rusia, la Revolución de Octubre llevó al retiro del país de la guerra, debilitando el frente oriental y cambiando la dinámica del conflicto. Al mismo tiempo, Estados Unidos decidió entrar en la guerra, aportando tropas frescas, recursos y tecnología que equilibrarían el poder militar a favor de los aliados. Este cambio trajo esperanzas para unos y desesperación para otros. Los ejércitos aliados recibieron apoyo vital, mientras que los países centrales empezaban a mostrar signos de agotamiento. La guerra seguía siendo devastadora, claro, millones de bajas, destrucción de ciudades y un impacto social enorme, tanto para soldados como para civiles. La economía mundial también se vio afectada. La producción de armas y suministros se intensificó. Los precios de alimentos aumentaron y la vida cotidiana de los ciudadanos continuó transformándose. Como recapitulamos, la entrada de nuevos actores mostró cómo las decisiones políticas y militares a gran escala podían definir el rumbo de la guerra. Además, esta fase demostró la importancia de la tecnología, la estrategia y la cooperación internacional, sentando las bases para la fase final del conflicto. La guerra transformó el mundo entero y estableció un nuevo orden mundial. Alemania se rinde, nuestro Kaiser ha huido, ya no queda nada.
La guerra por fin terminó, pero las cicatrices que dejó la guerra no logró la paz. Europa está destruida, las familias rotas, las calles vacías. Ahora nuestro único labor es reconstruir lo perdido. Los hospitales siguen llenos, la paz no cura tan rápido como las heridas. El sufrimiento humano perdura mucho después del conflicto. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el Armisticio de Compiègne, en el que se calmaron un poco las aguas y los problemas entre los países. Disminuyó la guerra, pero el verdadero tratado de paz fue el Tratado de Versalles en 1919, en el que se impuso reglas y humillaciones hacia Alemania. Pero ahí ya la guerra terminó. Finalmente, como vimos en la escena final, Alemania firmó el Armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. El conflicto dejó consecuencias enormes: la caída de imperios, millones de muertos y heridos, destrucciones de ciudades y cambios sociales profundos. Las mujeres mantuvieron roles activos en fábricas y hospitales, demostrando que la guerra había transformado para siempre la participación femenina en la sociedad. No todo era malo en esta guerra. La economía europea estaba gravemente afectada, infraestructuras destruidas, escasez de recursos y enormes deudas que marcarían los años posteriores. El Tratado de Versalles de 1919 buscó establecer la paz, imponiendo condiciones severas a Alemania y redibujando fronteras en Europa. Estas decisiones tendrían repercusiones políticas y sociales que prepararían al terreno para conflictos futuros. Como recapitulamos, la Primera Guerra Mundial no solo fue un conflicto militar, sino un evento que transformó la política, la economía y la sociedad a escala mundial. Esta guerra nos recuerda que los conflictos masivos tienen consecuencias duraderas y que la cooperación, la diplomacia y el entendimiento entre naciones son fundamentales para evitar tragedias similares en el futuro como estas. Interpretar al historiador me hizo entender que la historia no es algo que simplemente ocurre. Está construida por personas con decisiones, errores y consecuencias. La Primera Guerra Mundial comenzó por rivalidades políticas, nacionalismos extremos y alianzas secretas, pero tuvo un efecto directo sobre millones de personas que no tenían voz en esas decisiones. Mientras representaba este papel, reflexioné sobre cómo la política y la economía se entrelazan con la vida de los ciudadanos. Cada tratado, cada estrategia militar afectó hogares, comunidades y generaciones. También comprendí que estudiar la historia es una herramienta para no repetir los errores del pasado. Nos enseña sobre responsabilidad, empatía y la necesidad de proteger la paz. La guerra comienza con palabras, actitudes y decisiones, y la paz también puede construirse de la misma manera. Reflexiono sobre cómo estas enseñanzas se aplican hoy. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto, y cada persona puede contribuir a un mundo más justo y pacífico. Aunque la guerra comenzó con tensiones políticas y económicas, pero sus consecuencias fueron principalmente humanas, millones de vidas cambiadas para siempre. Aprendí que estudiar esta historia logra tener un tratado de paz entre países, ya que podría afectar más el no hacerlo. La Primera Guerra Mundial me enseñó la importancia de la paz, la empatía y la cooperación internacional. Reflexiono sobre la educación, aprender del pasado, y cada guerra comienza con palabras y actitudes, pero no debe escalar a más. La experiencia me enseñó que el sufrimiento no discrimina y que la guerra transforma a todos, no solo a los soldados. Me hizo pensar en la importancia de la memoria histórica. Recordar estos hechos nos permite construir un futuro más justo. Interpretar al soldado alemán me permitió ver que detrás de cada uniforme hay seres humanos con miedo, sueños y familia. No se lucha solo por un país, se lucha porque un sistema obliga, porque la vida en tiempos de guerra deja pocas opciones. Comprendí que nadie verdaderamente en un conflicto, todos pierden algo importante, ya sea amigos, seguridad o esperanza. Aprendí que juzgar al otro sin conocer su historia es repetir los errores que llevaron a la guerra. Esta experiencia me enseñó a valorar la paz. La empatía me hizo reflexionar sobre cómo la comprensión del otro puede prevenir futuros conflictos. También me hizo pensar en los millones de personas afectadas por guerras hoy y en cómo la historia nos obliga a no olvidar esas lecciones. Interpretar al soldado británico fue intenso y revelador. Pensar en los jóvenes enviados al frente, creyendo que volverían pronto, me hizo sentir el peso de la guerra, miedo, pérdida y desesperanza. La verdadera valentía, comprendí, no está en pelear sino en resistir, proteger la vida y desear la paz más que la victoria. Las cicatrices invisibles que deja la guerra son profundas.
recuerdos que no desaparecen y traumas que afectan a toda una vida. Reflexionando sobre esto, entendí que debemos valorar la paz, la empatía y la cooperación entre personas y naciones. La guerra nos recuerda que proteger la paz requiere compromiso constante y solidaridad. Aprendí que la paz es más valiosa que cualquier victoria militar y que debemos apreciarla y protegerla. Reflexioné sobre cómo la guerra deja cicatrices invisibles, traumas que afectan generaciones y sociedades enteras. Esta reflexión me hizo valorar la cooperación, la empatía y la solidaridad entre personas y naciones como culturas. Mi papel como civil francés me enseñó que la guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en las casas, calles y corazones de la gente común. Casas destruidas, pueblos arrasados, familias separadas, trabajos perdidos. La guerra cambia la vida de todos. Aprendí a valorar la libertad, la seguridad y la vida cotidiana que muchas veces damos por sentadas. Reflexioné sobre cómo los civiles soportaban el dolor mientras el mundo luchaba a su alrededor. Esta experiencia me dejó en claro que la paz no es un privilegio, sino una responsabilidad. Protegerla y apreciarla es una forma de honrar a quienes lo perdieron todo. Aprendí a valorar la libertad, la seguridad y la vida cotidiana que muchas veces damos por sentados. Reflexioné sobre la resiliencia de los civiles, cómo soportaron el dolor y continuaron viviendo. La historia de los civiles nos enseña que proteger la paz es un deber colectivo y que cada acción de cuidado y solidaridad cuenta. Me hizo pensar en los conflictos actuales y cómo la memoria histórica puede inspirarnos a actuar con justicia y humanidad. Ayudar a soldados de ambos bandos me enseñó que la compasión y la empatía pueden sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Interpretar a la enfermera me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede persistir. Interpretar a la enfermera me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede persistir. Ayudar a soldados de ambos bandos me demostró que la empatía y la compasión son herramientas poderosas frente al odio y la destrucción. Reflexioné sobre cómo la solidaridad y los actos de bondad pueden cambiar la vida de alguien, incluso en medio del caos. Aprendí que cuidar a los demás es un acto de valentía y que la paz se construye con pequeños gestos de humanidad. Esta experiencia me hizo valorar la importancia de la cooperación, la paciencia y la dedicación hacia los demás. La historia nos recuerda que la esperanza puede sobrevivir incluso en los momentos más difíciles. Cada acción consciente contribuye a un futuro mejor. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 fue un conflicto que no solo cambió fronteras, sino que transformó la vida de millones de personas en Europa y el mundo. Las causas políticas, alianzas secretas, nacionalismos extremos, ambición de poder y rivalidades entre imperios. Causas económicas, competencia por colonias, mercados y recursos naturales, industrialización masiva y producción de armamento que prolongó el conflicto. Interpretar al narrador me hizo comprender que la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 fue un conflicto que no solo cambió fronteras, sino que transformó la vida de millones de personas en Europa y el mundo. Causas políticas, alianzas secretas, nacionalismo extremo, ambición de poder y rivalidades entre imperios. Causas económicas, competencia por colonias, mercados y recursos naturales, industrialización masiva y producción de armamento que prolongó el conflicto. Causas sociales, jóvenes obligados a pelear, familias separadas, pueblos destruidos y vidas marcadas para siempre. La guerra mostró cómo las decisiones de unos pocos pueden afectar a todos y dejó lecciones universales sobre responsabilidad, liderazgo y humanidad. Al reflexionar sobre este periodo, nos damos cuenta de que la historia se construye a partir de lecciones humanas, errores y aprendizajes. Hoy compartimos lo que aprendimos y sentimos al estudiar y representar a estos protagonistas, recordando que la historia no solo es conocimiento, sino también memoria y reflexión. Al concluir este proyecto, recordamos que la Primera Guerra Mundial no solo cambió fronteras, sino que transformó vidas, familias y sociedades. Cada historia que representamos nos enseñó sobre la empatía, la solidaridad y la importancia de la paz. Que este aprendizaje nos inspire a valorar cada vida, a actuar con conciencia y a construir en un futuro donde los conflictos se resuelvan con diálogo y respeto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Que nunca olvidemos lo que pasó y que siempre busquemos la paz.